De acuerdo, hagamos esto de una vez. Si no has estado viviendo debajo de una piedra en las últimas semanas, sabrás que hace poco se estrenó la secuela de Five Nights at Freddy's, la adaptación de los juegos que salió en Halloween del 2023 y la cual realmente ha tenido opiniones mixtas tirando a malas sobre la calidad de esta última. Les seré honesto, sí, yo disfruté de la primera película y me emocioné cuando salió por primera vez, más que nada por ser básicamente FNAF en la gran pantalla, algo que había estado esperando desde el 2015. Si tuviera que dar una breve opinión de la primera, sería que es un filme que tiene muy buenas ideas, pero que a su vez están muy mal ejecutadas, así como tener un guión bastante deficiente en muchos aspectos. Algo un tanto decepcionante si consideramos que el guión de la primera película pasó por muchas versiones y siempre fue la razón principal de sus constantes retrasos. Fue debido a estos factores que, si bien dentro de la comunidad de FNAF esta fuera mayormente recibida con buenas críticas, hay que aceptar que años después la primera película del oso animatrónico ha sido catalogada como una obra mediocre. Ya no solo por el público general, sino también por la misma comunidad, una vez que el hype por la cinta pasase. Digo, no los culpo, solo me he visto la primera película 2 o 3 veces después de su estreno, que para ser un filme el cual esperé por casi una década, deja bastante que desear. Es debido a esto que Scott Cawthon, el creador de la franquicia, junto con Emma Tammi, la directora, se propusieran hacer de esta segunda entrega algo mucho más ambicioso y mejor estructurado que su antecesora, escuchando las críticas de los fans así como del público general para poder así traer a la mesa ya no solo un mejor producto, sino también la introducción a lo que ya se ha confirmado que será toda una saga de películas, con una tercera y hasta una cuarta entrega ya en camino. Sinceramente, algo que vi que repetían los actores, la directora y hasta incluso el propio Scott en varias entrevistas era que no, esta película va a ser más aterradora que la original, o que los fans no están preparados para lo que se venía, o que la cantidad de muertes en esta cinta iba a ser el doble que la primera. Vaya, hasta el propio Matthew Lillard, actor de William Afton, dijo que se sorprendía de que esta película seguía siendo PG-13. Yo cuando oí todo esto dije, bueno, pues la primera no se me hizo particularmente horrorosa y Scott siempre se ha caracterizado por tomar lo mejor de las críticas para mejorar la calidad de sus juegos. Que a veces esto no le salga tan bien, pues es otro tema, ¿ok? Además, suponía que él aprendería de sus errores en la primera película y con la experiencia ya ganada en la misma, haría una producción mucho más disfrutable. La pregunta aquí es, ¿lo habrá conseguido? Pues amigas y amigos, esto es lo que veremos el día de hoy. Así que tráete una malteada de vainilla, porque esto va para rato. Este es mi review con spoilers de la FNAF película parte 2. Empecemos. A ver, primero lo primero. ¿Es acaso la película de FNAF 2 mejor que la primera? Sí que lo es. Aunque bueno, eso no era algo realmente difícil, pero bueno, con Scott nunca se sabe. Es como una caja de sorpresas. El problema principal que encuentro con esta cinta no es en sí que haya repetido los errores de la primera. De hecho, esta secuela mejora exponencialmente y repone varias de las quejas que la audiencia tenía sobre la primera. Sin embargo, siento que al intentar solucionar los problemas de escritura que tenía su antecesora, terminaron creando otros que últimamente hicieron que esta cinta ahora carezca de elementos que la primera película sí tenía. Me explico, algo de lo que yo y muchos otros se quejaron es el personaje de Vanessa, ya que en la primera cinta, esta se sentía como un personaje el cual pusieron ahí para los que no se saben el lore obtuvieran el contexto del mismo. Que si la muerte de los niños, que si el hombre morado, que si los Springlocks, etc. Algo que siento que para esta película sí, mejoraron. Ahora varias cosas importantes como el pasado de Charlotte o la relación que Vanessa tenía con su padre se le es explicado a la audiencia directamente en lugar de tener a una random explicando el contexto de inicio a fin. Esto se hace mediante flashbacks principalmente o alucinaciones / sueños como en la película anterior. Que dicho sea de paso, creo que ahora todo el tema de los sueños se es manejado de una mejor manera, ya que ahora pasaron de ser escenas que se repiten 7 u 8 veces como en la anterior,
ahora solo constar de una sola escena que explica mucho sin que se haga eterna. Sin embargo, siento que, a diferencia de la primera, esta segunda parte ahora carece de exposición en muchas partes, que quedan como huecos de trama enormes que nunca terminaron de encajar. Y es que siento que ese fue el principal problema de esta película. Quisieron mostrar mucho en poco tiempo, y eso hizo que, por querer abarcar tanto, muchas tramas quedasen inconclusas o directamente se abandonaron a mitad de la cinta. Tramas como el trauma de Vanessa con William, que quedó completamente olvidado en el arco final, el personaje de Michael Afton, que ya hablaremos más adelante de él porque el mero hecho de que este personaje exista, me genera conflicto mental. Y es que es eso, en tan solo una, y repito, una película ya quisieron ticiarnos las futuras tramas de las siguientes, y casi se atragantan con eso. Ponte, en esta película ya se nos ha ticiado a Springtrap, a la marioneta que volverá también con Vanessa poseída por la misma, a Michael, que tampoco fue derrotado per se, por lo que lo más probable es que él vuelva también. Circus Baby aparece en el sueño de Vanessa, por lo que ella también será importante en un futuro. Otras tramas como el hermano de Mike o los ladrones asesinados en la primera casi no son tratados en la segunda, algo que me parece muy extraño, pues ¿cómo es posible que la policía no se haya involucrado para este punto? Digo, supongo que Vanessa no era una policía de verdad, no lo sé, eso nunca lo aclaran tampoco. O también está toda la trama de Abby queriendo aprender robótica y todo el temita de la feria de ciencias que sinceramente se me hizo un desperdicio, ya que es una trama que no llega a nada más que a la muerte de un maestro mamón que era grosero con Abby. La verdad no entiendo por qué esta trama existe o por qué Abby ahora quiere aprender robótica tan de la nada. Digo, podemos sacar la excusa de que ella quería reparar a sus amigos animatrónicos, pero en la película ese pensamiento no le llega a ella sino hasta que este niño random se lo dice. Es entonces que ella decide ir al restaurante a intentar arreglarlos, fracasando miserablemente en el intento. Y hablando de eso, ¿podemos hablar de lo mal que fue llevado todo el tema de los 5 niños originales? A ver, no aparecen sino hasta el mero final de la cinta, y de los 5 fantasmas, solo el del rubio se presenta realmente en su forma de niño. Si soy honesto, no creo que este sea el final del MCI realmente, pues todo lo relacionado a sus muertes, entre comillas, se sintió muy anticlimático. El último acto en general se sintió anticlimático, ya que de la nada aparecen ellos y se cargan a los Toy, y es como... perdona, pero ¿de dónde salieron ustedes exactamente? Como fan de la franquicia me esperaba que su despedida fuera más... emotiva, tal vez. No lo sé, siento que para todo el enfoque que tuvieron estos 5, tanto en la trilogía original de juegos como en la primera película, su final fue demasiado abrupto. Todo el final se sintió muy apresurado. Me dejó con una sensación extraña, como si le hubieran puesto pausa a la cinta y esta haya quedado inconclusa. Y es que sé que me estoy repitiendo, pero en serio, ninguna de las tramas importantes se cierran, lo cual deja al espectador con un sabor agridulce al final de la cinta. Por otra parte, esta película tiene un problema muy grande con sus villanos, aunque por ahora me voy a enfocar en Charlotte porque siento que su historia, así como su personalidad y habilidades están bastante bien. Sinceramente, la marioneta sí se sintió como una villana amenazante y constante dentro de la cinta. Algo que agradezco ya que se nota que aprendieron de sus errores y ahora el villano principal aparece en más que solo 5 minutos. Pero aún así no nos hagamos los tontos y démonos cuenta. ¿O es que acaso soy el único que notó que Scott mezcló los personajes de Cassidy y Charlotte en uno solo para esta adaptación cinematográfica? Por favor, si es que hasta el peinado de las coletas y todo el concepto de ser una alma vengativa se nota que lo agarraron de Cassidy. Y no, antes de que a alguien se le ocurra decirlo, este niño de aquí no puede ser Cassidy, porque aparte de poseer al mismo animatrónico, este no tiene nada en común con la Cassidy de los juegos. Y es que siento que Scott para estas adaptaciones está queriendo mezclar, o mejor dicho, reescribir cosas del lore original que no le terminaron gustando, y ahora las está implementando en esta cinta. En los juegos originales, Puppet era un personaje que era representado como protector, pacífico incluso,
cosa que contrasta increíblemente con la niña fantasma y psicópata que vemos aquí. No es un cambio que me parece particularmente malo, la verdad, pero sí es un cambio que me deja con muchas preguntas, como ¿entonces al final ella sí le dio vida a las almas de los niños en este universo también? No lo parece, porque nunca se muestra ni se explica si los animatrónicos originales y la marioneta hayan estado en el mismo local. Y además, porque según la película, Charlotte había estado dormida todo este tiempo hasta que los cazafantasmas la liberaran por error al apagar su caja musical. ¿O por qué Vanessa nunca menciona a Charlotte en la primera? Que vale, que su padre mató a muchas personas, pero siento que, aunque sea un diálogo de ella haciendo referencia a la marioneta en la primera, no hubiera estado de más. O el cómo Michael sabía que Charlotte estaba en la pizzería original para empezar. De hecho, nunca se nos aclara cuál es la relación que tienen estos personajes. Parece como si el despertar de la marioneta haya sido un accidente más que algo planeado. ¿Por qué Michael no la liberó él mismo? ¿Cuál era la necesidad de traer a esos cazafantasmas? A su vez, siento que las motivaciones de los villanos no tienen sentido. Quiero decir, ¿por qué Charlotte quiere matar a los padres del pueblo? Digo, entiendo que no te hayan ayudado, pero ¿en serio hace falta de vengarte de todos esos adultos inocentes en lugar de, no sé, tal vez ir a por el hombre que te asesinó? Irónicamente, a esta película le faltó la exposición de la primera. La clave en una película es encontrar un balance de lo que hay que mostrar y de lo que hay que exponer, para que así el público no se pierda, ya que si este balance entre exposición y trama se pierde, queda como resultado una película como FNAF 2, que quieren mostrar tantas cosas que muchas veces se olvida de detenerse un momento y explicar qué coño está pasando. Esto se puede notar como al final muchos personajes apenas si tienen tiempo en pantalla, como los Withered, que en esta película fueron reducidos a unos obstáculos genéricos, o incluso algunos principales como Mike ahora se vuelven casi irrelevantes para la trama en cierto punto, o como Abby, que sinceramente siento que su personaje sufrió una reducción de materia gris. De verdad, no sé qué le pasó a Abby en esta cinta, pero la sentí más inocente e ingenua de lo que ya de por sí era en la primera. También están personajes como Jeremiah o Duke, el abogado, que literalmente su propósito en esta película es decir un par de líneas y ya. Sé que en el caso de Duke este es más una referencia que un rol como tal. Digo, tampoco es que el personaje tuviera gran relevancia en la cinta original, pero no sé, siento que el tiempo que se desperdició en unas tramas que realmente no llegaron a nada, se pudo aprovechar para darle más relevancia a los otros personajes que faltaban, como el MSI por ejemplo. En serio, espero que Scott los traiga de vuelta para la próxima película, ya que si no, pues ahí sí estaré muy decepcionado. Siento que en el afán de meterle tanto contenido a esta película para empezar a emocionar al fandom por las siguientes entregas, se han puesto demasiadas trabas en el proceso. Y hablando de eso... A ver, para saber la razón de mi conflicto y cierta preocupación sobre el futuro de estas películas, y más en específico de su lore, viene de que conozco la forma de escribir que tiene Scott a la hora de plantear sus historias, así como conozco cuáles son sus falencias más comunes. Yo estuve aquella vez que ocurrió todo el drama de la caja de FNAF 4 y el desastre narrativo que fue Security Breach, aunque no lo parezca porque me la he pasado tirándole hate a esta película por ya varios minutos. Quiero que quede claro que yo amo FNAF. He estado en el fandom desde el 2015, así que creo que tengo una idea de lo que estoy hablando. Así que préstenme atención porque no me voy a repetir. Primero lo primero, el flashback del inicio deja en claro que nos encontramos en la pizzería de los Toy Animatronics, ergo la pizzería del segundo juego. Ya saben, la icónica pizzería que se remodeló tras la muerte de los 5 niños originales, y la cual tuvo el evento más misterioso que aún sigue sin resolverse del lore antiguo, la mordida del 87 por supuesto. Esa pizzería que abre el mismo año que cierra, el año de 1980 y... ¿qué? 1982. ¿1982? ¡Mil putas 982!
¿Me estás diciendo que para 1982 los Toy ya existían? ¿Que para 1982 William ya estaba matando gente? Y lo que es más importante, que Charlotte murió en esa fecha. Me sorprende que nadie se haya sorprendido de este cambio tan extraño y específico. Digo, si para esta fecha los Springlocks ya estaban descontinuados, significa que Fredbear's pasó en los 70 como mínimo. Y no me vengan con que, ay, la existencia de Fredbear's aún no ha sido confirmada, porque sí lo ha sido. O digo, ¿de dónde creen que salió Spring Bonnie? O el Golden Freddy que posee el niño rubio. Y no solo es eso, si los Toy ya existían desde el 82, significa que el asesinato de los niños ya debió de haber pasado. Recordemos que la razón por la cual los Toy existen en primer lugar es debido a una medida de seguridad que tomó Fazbear Entertainment tras la desaparición de los 5 niños. Pero sabemos que eso no puede ser posible, ya que Charlotte sigue viva, y es Puppet quien transfiere las almas de los niños dentro de los animatrónicos. Aunque de nuevo, eso nunca se es ni siquiera insinuado en la película, por lo que ya incluso dudo que Charlotte tuviera algo que ver con las demás posesiones, debido a que prácticamente estaba en un coma inducido. Y si ese es el caso, ¿por qué cerraron Fredbear's en primer lugar? ¿Fue acaso la mordida? Pero eso es imposible, porque Garrett fue secuestrado fuera del restaurante, ¿verdad? Así que todo el asunto con el Crying Child nunca pasó, ¿verdad? Pues yo no estaría tan seguro de eso. Verán, desde que vi esta secuela no he parado de pensar que en realidad la familia Afton ahora tiene 4 hermanos, con 2 de estos ya revelados, una que apenas se nos ha ticiado, y finalmente un último hermano que está por presentarse. ¿Y por qué pienso esto?, se preguntarán. Simple, porque Elizabeth y el Crying Child deben existir en este universo de películas, porque de lo contrario el lore no tendría sentido. Y toda esta teoría empezó a rondar en mi cabecita en el momento que vi a... Si tuviera que describir al personaje de Michael en esta película, diría que es un William Afton de descuento. Literal, el tipo se pinta a sí mismo como esta pseudo mente maestra que está detrás de todo, cuando en realidad solo es una Lucine con delirios de grandeza intentando disque continuar el legado de su padre, cuando lo máximo que consigue hacer en toda la película es ayudar a liberar a Charlotte y poco más. Pero de eso no vengo a hablar en este video. De lo que sí vengo a hablar es que prácticamente pasaron a decirnos que estos dos tipos no son la misma persona, pero que en su lugar son dos personajes opuestos que casualmente tienen el mismo nombre. Esto me lleva a pensar en algo que, la verdad, no me agrada para nada. Si Mike no es el equivalente del Michael de los juegos, eso significa que Abby y Garrett tampoco son los equivalentes de Elizabeth y el Crying Child. Aquí es donde me pondré más conspiranoico y diré, o mejor dicho, tiraré las predicciones de que tanto Elizabeth como el Crying Child van a aparecer en las próximas películas, y serán los que posean a Circus Baby y Fredbear respectivamente. Volvamos un momento a la escena de los flashbacks / sueños de Vanessa en la casa de los Afton, específicamente cuando la pequeña Vanessa se encuentra con el animatrónico de Baby, el cual por cierto tiene los ojos verdes. No solo eso, sino que muchos se saltaron el curioso detalle de que el animatrónico se activó solo. Sus ojos brillaron de una forma similar a como brillaban los ojos de los animatrónicos clásicos en la primera, se llegan a mover solos y puedo jurar por mi madre que en ese instante se puede escuchar la risa de una niña. Todo esto y el hecho de que Scott no suele poner a personajes al azar en sus obras, casi siempre teniendo un motivo específico para ponerlos ahí, me lleva a pensar que en este universo Baby sí está poseída por Elizabeth y que Vanessa no fue sino más que el reemplazo de Elizabeth cuando ésta murió aplastada dentro de la payasa. Si estoy en lo cierto, significa que ahora son 4 hermanos: Michael Afton, el hijo mayor, la hermana del medio, Elizabeth, el Crying Child y finalmente Vanessa, siendo esta última la menor de los 4. De seguro muchos me llamarán loco por lo que estoy diciendo, pero si lo piensas bien, eso hace que muchas cosas tengan sentido. No solo eso, sino que a su vez podría dar a pie a que se le dé una verdadera razón a este Michael para ser malvado. Y eso me lleva al siguiente punto de esta teoría. Y es que Fredbear's Family Diner tuvo que haber pasado en los 70s, así como lo oyen, en los 70s.
Esto debido a que explicaría la existencia de los Toy y Puppet en el 82, pero a su vez también podría servir como puente para explicar la historia de origen de Michael, pues realmente sabemos tan poco de su personaje que prácticamente me podría inventar cualquier cosa de él y quedaría porque literalmente solo soy yo inventando cosas. Pero no deja de ser algo factible, por lo que aquí va. ¿Y si Michael no es malvado, sino que está demente debido a un trauma del pasado, el cual le afectó tanto psicológicamente que, con la debida manipulación de William, claro, lograron trastornarlo a tal punto de que se volvió loco? ¿Y si ese incidente el cual llevó a Michael a la locura pudo ser aquella desgracia de la mordida en Fredbear's? Tal vez Michael mató al Crying Child y el trauma que le dejó esa experiencia terminó por hacerlo enloquecer y lo llevó a hacer todo lo que hemos visto en la película. Esto explicaría por qué los Toy ya están presentes en 1982. ¿Y si estos mismos fueron construidos por William y Henry con la intención de volverlos más seguros para los niños tras el incidente con el Crying Child? Piénsenlo, si existe un Spring Bonnie en este universo, por consecuencia debe existir un Fredbear, y si existe un Fredbear, significa que en algún punto debió existir un Family Diner, pero no tendría ningún sentido que existiese después de 1982, pues creo que todos tenemos claro que los Toys son máquinas mucho más avanzadas que los Springlock. Además, que en el flashback de Charlie podemos ver como claramente el traje de William ya parecía estar fuera de uso, o de estar descontinuado. Eso significa que Fredbear's ya debe de estar cerrado para ese año. En fin, mi mayor queja con todo esto es que están haciendo malabares con el lore, dejando muchas tramas abiertas que estoy seguro no podrán cerrar en 2 películas. Realmente no sé a dónde quiere ir Scott con todo esto, pero ya solo queda esperar y ver qué le depara esta saga de películas. Solo el tiempo dirá si tengo la razón o no. Sé que por todo lo que he dicho de esta cinta, muchos pensarán que la odié con toda mi alma o que sencillamente no quedé satisfecho con el resultado final, cuando realmente estaría mintiendo si dijera que no disfruté la mayoría de la película con un genuino sentimiento de emoción, por lo que vamos a dejar de criticar y vamos a intentar ser positivos. Si voy a hablar de cosas buenas en esta película, tengo que mencionar el asombroso trabajo que hicieron con todos y cada uno de los animatrónicos. Si bien es cierto que no todos ellos lograron tener tiempo en pantalla, algo innegable es el tiempo que le dedicaron a cada uno de ellos. Mención especial para Mangle y los Withereds, que tienen diseños increíbles y con mucha atención al detalle. Además, que son personajes que, dependiendo de la iluminación y la atmósfera del momento, puede que te generen algo de tensión. Los endoesqueletos sobresalen de algunos de ellos, también se me hacen muy bonitos. La marioneta también luce bastante genial, lástima que no le dieron tanto tiempo en pantalla como a mí me hubiera gustado, pues es de mis personajes favoritos de toda la franquicia. La cinematografía también está muy bien lograda, tiene algunos ángulos y escenas de cámara que sinceramente me dejaron sorprendido. Si ya de por sí la primera película tenía un buen manejo de cámara, esta segunda entrega la supera con creces. Si bien siguen habiendo un par de escenas, como la de William cayendo por las escaleras, que lucen muy goofy y soy incapaz de tomármelas en serio, las escenas de Vanessa y Mangle en el auto, toda la secuencia de Mike replicando el gameplay de FNAF 2, o toda la escena de los cazafantasmas entrando en el Freddy's original, recordándome al video de FNAF Plus Breaking and Entering, el cual considero que fue de los mejores VHS jamás creados, realmente suman a la calidad de esta segunda entrega. En general, las actuaciones estuvieron bastante bien. Si bien me he dedicado a putear a Michael hasta el cansancio en este video, no le quito el mérito a su actor Freddy Carter, pues en pocas escenas en las que aparecía su personaje sí podía llegar a sentir cierta tensión. Un punto aparte es que me parece curioso cuanto menos que hayan elegido a un actor británico para interpretar a uno de los Afton. Son detalles que adoro como fan de la franquicia. Por otro lado, las voces de los Toys son bastante buenas, incluyendo la participación de MatPat como Toy Bonnie. La verdad es que como actor de voz hizo un buen trabajo y nos entregó algo más que a una simple referencia.
Megan Fox también hizo una muy buena interpretación de Toy Chica, y siento que si hubieran tenido más líneas de voz, la peli se hubiera hecho más disfrutable. Otros actores de carne y hueso como Josh Hutcherson o Piper Rubio siguen robándose el show cada vez que aparecen. Aplausos también para Audrey Lynn Marie, la actriz que hace de Charlotte, pues se nota que le puso empeño a su actuación. Los otros actores también cumplen muy bien su función y créanme que muchas veces una buena actuación puede convertir a un guión deficiente en algo mucho más digerible. Hablando de eso, si bien me he quejado del guión de esta cinta ya más veces de las que puedo contar, una de las dinámicas que sí me gustaron fue el cómo llevaron la relación entre Charlotte y Vanessa. Siento que dinámicas así, como las que tuvieron Abby y Mike en la primera entrega, hace que todo tenga mejor dinamismo. Aquí la marioneta existe y es un problema indirectamente por culpa de Vanessa, lo cual, si sumamos toda la situación con los Afton, vuelven a su historia más compleja en lugar de ser la enciclopedia de FNAF hecha personaje. Realmente espero que Scott y Emma puedan seguir desarrollando el arco entre estas dos, pues de verdad siento que fue uno de los mejores apartados de la película. Creo que está de más decir que otro apartado fuerte de esta película son las referencias. En serio, no pueden imaginar cuánto me reí al escuchar el jor 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 en el peluche de Freddy. La reaparición de Cory ex Kenshin como el taxista, que a Toy Chica se le cayese su pico, o el simple hecho de que el Fast Talker tuviera la misma voz que la de los minijuegos, hicieron la experiencia de ver esta cinta mucho más divertida e interesante. Y oh por Dios, otra cosa que tengo que hablar es de las nuevas habilidades que le dieron a la marioneta. He escuchado a muchas personas, incluso amigos míos, decir que el diseño de los personajes al ser poseídos por Puppet luce raro, o hasta incluso barato, y que no da miedo en lo absoluto. Pero personalmente a mí no me pudo encantar más esta dinámica. El hecho de que ahora Puppet pueda poseer directamente a las personas, además de controlar a los animatrónicos, le da una presencia muchísimo más amenazante que la que llegó a tener William en la primera, además de reforzar y traer de vuelta esa esencia paranormal que tanto caracterizaba a la saga hace tantos años. En general, la película es 1000 veces mejor que la primera, aunque eso realmente no es un logro. Se nota que Scott sí le puso empeño a esta secuela que, si bien está lejos de ser perfecta, sin dudas es un paso en la buena dirección. También, si alguien te dice que esta película es aburridísima y que es inmirable, créeme que no es cierto. Los dos primeros actos de la cinta están bastante bien y son muy entretenidos de hecho. Lástima que para el tercer acto todo se fuera al carajo, pero bueno, esos son detalles. En rasgos mayores, la película de Five Nights at Freddy's 2 es una cinta con demasiados problemas de guión, que no sabe cuánto puede masticar sin atragantarse. Aunque no por eso significa que sea necesariamente mala, es por sobre todo mejor que su antecesora, marcando un precedente para las dos películas que estén por venir. Solo el tiempo dirá si Scott aprenderá de sus errores en esta segunda para hacer la tercera, o si por el contrario, las falencias de esta se terminan replicando o hasta intensificando en las cintas venideras. Personalmente, yo le daría a este film un sólido 7 de 10, casi llegando al 8 si no fuese por su final apresurado y hecho con las patas, mientras que la primera película yo la dejaría en un 5 de 10, genuinamente un salto de calidad tremendo. Y bien gente, con todo esto dicho, creo que por fin, luego de 11 páginas de guión, puedo dar por terminada esta reseña. Estoy seguro que será un dolor en el culo de editar para mí, pero hey, de eso consiste ser creador de contenido. Muchísimas gracias si te quedaste hasta el final, y no olvides darme un like si lo disfrutaste, y seguirme en Twitter, que de vez en cuando subo avances de mis dibujos. O si quieres, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de este hermoso material audiovisual. Sin nada más que agregar, Natural Animal se despide. Feliz año nuevo, supongo. O no sé, puede que hasta incluso termine subiendo esto en febrero, pero esperemos que no, ¿ok?